despertaste. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿O tuviste un mal sueño? Mm, bueno, ya estoy aquí. Tu novia está aquí. Tienes la carita un poco caliente, ¿sabes? Sí. ¿No tendrás fiebre? Parece no. Apóyate en mí. No te preocupes por nada. Apoya tu cabecita en mis piernas y descansa. Aunque parece que el sueño pasó. ¿Tienes algo de frío? ¿Sí? Déjame subir un poco la manta. Ok. Te acomodo aquí. Ah, vamos a hacer que ese mal sueño se vaya así. Ya que estás despierto. Aprovechemos de mimarte. Hace mucho que no estábamos solos, ¿verdad? ¿Quieres hablar de algo conmigo? Claro, no hay problema. Para eso soy tu novia. Para escucharte y mimarte. ¿Está bien la mantita así? Bien. ¿Qué tal si te acaricio la carita un momento? Unos besitos. Creo que no te alcanzo hasta allá. Vamos a ver. Así que te puedo dar los besitos indirectamente. Eso. Besitos y caricias para dormir, ya que necesitas mucho amor esta noche. Descansa así. No te preocupes. Por nada. Eso. ¿Quieres, no sé, que te limpie la carita quizás? Que cepille tu cabello. Podemos hacer cosas divertidas mientras tanto. Me gusta cuidarte. Bien. Cuando quieras puedes decirme lo que estabas pensando. Ajá. Oh, ¿tu amiga? Te invito a una pijamada. Bueno, no me molesta. Confío en ti. Pero sí me gustaría conocerla, ¿sabes? Me has hablado mucho de ella. Así que sería bueno verla alguna vez en vivo y en directo. Creo que nos llevaríamos muy bien. Bien. Entonces, déjame ver. ¿Qué tal si vas con ella? No sé.
semana o dos. Ujú. ¿Y qué tal si luego de la pijamada nos encontramos? ¿Estaría bien? Ok. Ahora, creo que tu pelito necesita un poco de atención también. Mira, lo estuve acariciando, pero está un poco enredado. Qué lindo pelito. Es muy suave y se desenreda muy rápido a pesar de que no lo cuidas mucho. Sí, ya sé. No has tenido tiempo, ¿verdad? Además lo tienes súper largo. Sí, tu cabello está muy largo. Mm, ¿Necesitas un corte quizás? La próxima vez podría ser. Tu cabello está lindo que es muy divertido acariciarlo. Pero lo voy a desenredar también, ¿ok? ¿Dónde dejé mi cepillo? Acá está. Mi cepillo de galaxia. O así le digo yo. Porque mira, tiene muchos orillitos. Es tan brillante como tus ojos. ¿Te molesta que digas esas cosas cursis? ¿No? Bien, me alegro. A ver. ¿Ves? Tu cabello solo necesita un poco de atención. Está enredado, pero está bonito. ¿Ves? Brillante, suave. Ujú. Tomemos otro mechón. ¿Te relaja esto? Sí, ¿verdad? A mí me encanta que me cepillen el cabello. El mío debería estar bastante desenredado. Excepto en las puntas. ¿Ves? Ahora sí, no me decepciones, cabello. Mejor. Pero sigamos con tu pelito. Ujú. Por cierto, ¿quieres algo de comer? ¿No? ¿Quieres comer más tarde conmigo? Podría prepararte algo. Sí. También tengo unos huevitos de chocolate, ya que ya sabes, fue hace poco. Guardé unos para ti, aunque yo te regalé muchos. Sí. Ok. A ver, por acá arriba. Y acá también. Ups, perdóname. Es que tienes el cabello muy largo.
voy a peinar acá. Al ladito derecho. Al ladito izquierdo. Eso. Creo que por aquí falta un poco, ¿no? Eso es. Listo. Cepillado completo. Por cierto, hace unos días... ¿Cómo digo esto? Tenías un olor... como perfume de mujer. ¿No? Oh, fue tu amiga. Ujú. No, no me molesta, pero es algo extraño, ¿no crees? Sí. ¿Por qué te puso perfume de mujer? Ya veo. Bueno, no importa. ¿Me dejas ponerte perfume hoy? Bien. Prometo que no será uno especialmente de mujer. Va a ser algo así como neutro. Que pueden usar hombres y mujeres. Sé que no te gustan esas cosas así como de hombre y mujer. Así que no te preocupes. Bueno, ya que tu pelito está más desenredado. Sí. Ahora sí, te limpio la carita. Bueno, es que como te quedaste dormido tienes algunas manchitas. No te preocupes. Es por eso que te quiero. Eres adorable. Tengo... Antes, mira. Tengo alcohol gel para desinfectar mis manos ahora que voy a tocar tu carita después de tocarte el pelo. Creo que te la toqué un poco ahora. Bueno, la voy a limpiar. Ahora con mayor razón hay que limpiarla. ¿Quieres también o qué? Esto sí huele a rosa y algo. Rose water. No estoy segura de qué es eso. Pero me voy a poner un poquito aquí. Unas gotitas. Si quieres te doy. ¿No te importa el olor? Bien, dame tu mano aquí. Eso. Eres adorable. Por cierto, ¿te gustó el jabón de San Valentín? Ujú. Sí, ese de corazón con que te limpia la carita. ¿Sí? Bien. Creo que podría conseguir otro. Solo para ti, por supuesto. Quizás, pero solo si quieres, podríamos tener jamones parecidos. ¿Te parece bien? Sí, podría conseguir uno para ti y uno para mí, que sean quizás la mitad de un corazón. Sí, como jabón de pareja. Bien. Ahora sí puedo tocar tu carita, ¿ves? Pero tenemos que limpiarla. Bien. Esto sirve para limpiar y también como para hidratar. Son pads como algodoncitos calmantes y hidratantes. Siempre se me olvida cómo se traduce esa palabra. ¿Te importa tener la tapa aquí? Gracias. Y sacamos uno. Ya me quedan poquitos, ¿ves? Mira. ¿Me compras? ¿En serio? Eres muy lindo. No tienes que hacerlo. Ah, pero si me compras, podemos usarlos los dos. Ya
sé que no te gustan estas cosas, pero puedo usarlos, por ejemplo, cuando vengas aquí, cuando necesite mimarte. ¿Sí? Bien. Ahora, déjame apartar el pelito. Y ahora sí, voy a limpiar tu carita. Suavecito. Los ojos, la nariz, las cejas, las mejillas. Cierra la boca un momento. Eso. Voy a pasarlo aquí por encima. No, no lo quise decir así. Literalmente fue cierra la boca. Pero no, puedes hablar cuando quieras. ¿Te molesta que estoy hablando mucho? ¿No? Ahora hable. Bien. ¿Qué tal si limpio tus orejitas también? ¿No? ¿Qué tal entonces si te doy un masaje? Te daré un masajito en tus lindas orejitas entonces. Frente. La barbilla. Listo. Dejemos esto por acá. Tengo algo muy especial. No sé si lo quieras usar, pero te lo voy a mostrar. Mira. Ya sé que es rosa. Ignóralo. Esto de aquí es un bálsamo para la piel. La piel queda muy bonita y muy brillante. Yo lo uso siempre, ahora. Tengo como una semana usándolo. ¿Te aparecen esos dramas coreanos, sabes? Por eso lo compré, quería probarlo. Y resulta que es muy bueno. Además tiene un aroma. Tan delicioso, mira. ¿Verdad? Entonces te voy a poner un poco, ¿ok? De la tapa. Solo un momento. Te voy a poner por aquí. En toda la carita en realidad, ¿ok? Sí, pareciera que fuera como un bálsamo de estos para los labios, pero te juro que no es. Es un bálsamo para la piel. Se supone que quita las arrugas. Sí, tú no tienes. Bueno, cuando te ríes tienes algunas acá, igual que yo, mira. ¿Ves? Pero la verdad sí creo que sirve. También sirve para los labios. Sirve para todo. Un poco más. Y acá. Como alrededor de los ojitos. Para quitar esas arruguitas. Sabes que es una broma, ¿verdad? Luego hay besito. Cuando termine con tu atención personal. Bien. ¿Qué te gustaría ahora? Quizás un poco de cremita en la cara. Estaría bien, ¿no? También tengo unos masajeadores. ¿Qué puede ser? También tenemos que hacer el masaje de orejas. Entonces, bueno, tengo una crema neutra si quieres.
Sí. Te voy a poner entonces en la carita y en las orejas. Déjame. Ignora la silla que suena, ¿ok? Esta crema, olvidé mostrártela. Se supone que es muy natural. ¿Lo ves? Slow Aging Cream. Parece que estoy obsesionada últimamente con lo de las arrugas. Pero no es así, te lo juro. Solo es una coincidencia. Como ves, ya he ocupado bastante, pero es deliciosa. También es coreana. Sí, ya sé que te cuento estas cosas. ¿No te interesa mucho? Gracias por escuchar. Bien, te voy a poner solo un poquito aquí, 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 y acá. Y luego vamos a usar un poco para las orejas. Pero no. Entonces voy a esparcirla y luego uso el masajeador, ¿sí? Si quieres. Bien. Eso. Vamos a masajear muy bien. Eso. Eso es. Al costado también. Al otro lado. Eso. Relájate. Bien. Y te voy a mostrar los masajeadores. Aunque creo que ya los conoces, pero si quieres los usamos, si no, no. No te sientas obligado, ¿sí? Con permiso, están al lado de acá. ¡Tadán! Luna. BSRO Luna. ¿Cómo digo eso? BSRO Luna. Ice Globes. Se llaman Ice Globes. Moonlight Sparkles Your Beauty. ¿Ves? Son muy bonitos. Y brillantes, como tú. De hecho, se parecen al cepillo, ¿no? Sí. Se parecen mucho. ¿Qué dices? ¿Quieres usarlas? Suenan deliciosos, ¿verdad? Se sienten heladitos, sí, sí. Bien. Buena decisión. Entonces, si quieres cerrar los ojos, voy a masajear. Muy suave primero. Luego vamos de a poco aumentando el ritmo. Eso es. Tu frente, los costados. ¿Sucede algo? ¿Por qué me miras así? No. Me
me debo ver muy mal desde abajo, ¿no? Se me debe ver papada. Mm, es muy lindo. Bien, bien. Un poco por el costado también. Y al otro lado. Eso. Lindo. Si quieres cierrar los ojos, déjame pasarlo por aquí, arriba. Que se siente muy fresquito y muy rico. Te lo prometo. Bien. Listo, listo. Espero que no se caigan ahí. Porque si se caen al piso se quiebran. Bien. Ahora sí, ¿listo para el masaje en tus orejitas? Puedo usar la crema azul o tengo esta crema que usamos el otro día también, ¿recuerdas? Love is in the air. El amor está en el aire. ¿Te gusta esta? Bien. Según yo, huele delicioso. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? De la tapa. Un poquito entonces y te la crema. Gracias. Y voy a masajear con suavidad tu orejita derecha aquí. Con mucho cuidado. Masajemos esa orejita. Dime si se siente bien, ¿ok? No creo que te sientas incómodo. ¿Sí? Ok. Orejita derecha. Bien. Y ahora, ten. Orejita izquierda. Eso es. Solo relájate bien. Todo está bien ahora. Todo va a estar bien. Estás conmigo. Y yo te quiero mucho. Eso. ¿Todo bien? Casi listo. Ok. Sobró un poquito. Muy poquito de crema. Ahora voy a poner las manos. Y ahora sí, con permiso. No te estoy usando de mesa. Discúlpame, ¿sí? No tenía dónde dejarla. Listo. Ahora sí, entonces, si quieres te pongo un poquito de perfume. ¿Sí? Okay. Este me gusta mucho. Y huele... Tiene un olor como a limpio, creo yo. Mira, dime si te gusta y si no, no lo usamos, no hay problema.
¿Sí te gusta? Lindo. Entonces te voy a poner un poquito aquí. Creo que también te ayudará a dormir porque es un aroma muy fresquito. Y acá. Que probablemente le va a caer a la manta. Listo. ¿Sabes? Dejé todo desordenado. Porque todo lo tenía acá atrás y ahora está acá. No sé si puedes verlo, creo que no. Pero no importa, valió la pena por mi Marte. Veo que tus ojitos se están cerrando, pero aún no tienes tanto sueño, ¿verdad? Sí, lo imaginaba. Así que estaba leyendo mis favoritos. Cuentos con alma. ¿Te leo uno o dos? Bien. A ver. ¿Cuál sería adecuado para esta ocasión? ¿Cuál crees tú? A ver. Creo que quedan pocos que no he leído. Este también. También. Pronto voy a tener que comprar el otro libro, ¿sabes? Este puede ser. Creo que estará bien. Ahora solo relájate, hermosa. Solo relájate, hermoso. Y escucha este cuentito. Se llama El amor verdadero. Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a arrastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los saltos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el funeral, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió, llévenme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio. Pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis
En mi cambio de empleo, continuó, hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de la ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo. Más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. ¿Quieres otro cuentito? No hay problema, para eso estoy. Para mimarte y consentirte. Voy a buscar otro, ¿sí? Estos ya los leí. ¿Y este? Este es de amigos. A ver. Estos de aquí son un poco largos. Este suena bien porque es de amor. Bien. Te voy a leer ahora entonces una linda historia de amor. Las rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Cada año su esposo se las mandaba atadas con un moño bonito. El año que él murió, le entregaron las rosas a su puerta con una tarjeta que decía: sé muy valiente, igual que los años anteriores. Cada año le mandaba rosas y la tarjetita siempre decía: te amo más este año que el año pasado, en este día. Mi amor crecerá con cada año que transcurre. Ella sabía que esta sería la última vez que recibiría rosas, pero pensó que tal vez las había ordenado antes de morir, puesto que no sabía lo que iba a suceder. A él siempre le gustaba adelantarse, haciendo todo por si acaso estuviera muy ocupado para hacerlas en la fecha indicada. Por eso, ella cortaba los tallos y las colocaba en un florero muy especial que ponía a un lado de su retrato. Después se sentaba horas enteras viendo el retrato y las flores. Pasó un año y era muy difícil vivir sin su pareja. La soledad la había invadido y parecía su destino. Pero entonces, igual que en otros días de San Valentín, sonó la puerta y encontró las rosas. Entró con ellas en las manos y con gran asombro tomó el teléfono y llamó al florista. Le contestó el dueño y ella le pidió que explicara. ¿Quién quería causarle tanto daño? La respuesta fue: sé que su esposo murió hace más de un año y sabía que usted me llamaría.
Las flores que usted acaba de recibir fueron previamente pagadas. Su esposo siempre adelantaba las cosas sin dejar nada al devenir. Hay un pedido en su expediente pagado por adelantado para que reciba estas flores cada año. También debes saber otra cosa. Hay una notita especial escrita en una tarjeta. Esto lo hizo hace muchos años. Esta dice que si yo me enterase que ella no está, esta tarjeta se la debo enviar a usted al año siguiente. Rosa se mostró agradecida y colgó hecho un mar de lágrimas. Con las manos temblorosas y lentamente tomó la tarjeta con la nota. Se le quedó viendo en un silencio total. Leyó lo siguiente. Hola, mi amor. Sé que hace más de un año que me fui. Espero no haya sido muy penoso recuperarte. Sé lo solita que debes estar y sé que el dolor es verdadero, pues si fuera diferente, sé cómo yo me sentiría. El amor que compartimos hizo que todo en la vida se viera hermoso. Te quise más de lo que cualquier palabra pueda expresar. Tú fuiste la esposa perfecta, fuiste mi amiga y amante, llenaste todo lo que anhelaba. Sé que solo ha pasado un año, pero te pido que por favor no sufras más. Quiero que seas feliz aunque derrames lágrimas. Por eso las rosas te llegarán todos los años. Cuando las recibas, piensa en la felicidad que tuvimos juntos y cómo fuimos bendecidos. Siempre te amaré y te seguiré amando, pero tú tienes que seguir viviendo. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas. Sé que no será fácil, pero sé que encontrarás la forma. Las rosas te seguirán llegando cada año hasta el día en que no haya quien abra la puerta. El florista ha recibido instrucciones de tocar a tu puerta 5 veces el mismo día, por si saliste. El día que ya nadie la abra, sabrá a dónde llevar las flores, en donde estemos reunidos. En la vida hay veces que encontramos seres especiales, alguien que cambia nuestra vida con solo ser parte de ella, alguien que nos hace creer que hay algo muy bonito y muy bueno en el mundo, alguien que nos convence que hay una puerta cerrada que se abre con la eterna amistad. No sé tú, pero yo me emocioné con estos cuentos. Te quiero muchísimo. Así que ahora descansa bien. Estoy aquí contigo. No me voy a ir a ningún lado. Duerme, duerme bien. Descansa. Sueña bonito. Y no olvides cuánto te quiero, sí. Cierra los ojitos y déjame acariciar tu carita un poquito más. Eso hermoso. Eso hermoso. Hora de dormir. Buenas noches. Gracias por ver.
No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.